un año de preparación para la exposición llamada What is Hispanic? ¿Qué es ser hispano? Esta se encuentra en exhibición en el Museo de Arte Haggerty de la Universidad Marquette. La muestra incluye obras de Pablo Picasso, Salvador Dalí y Diego Rivera, entre otros más, e invita al diálogo sobre la pregunta ¿qué define el ser hispano? This exhibition is drawn from our permanent collection, so it's really both a collection and exhibition. It's really interesting. It reflects a question, I think, more than provides an answer. The title is What is Hispanic? And it's trying to get at the idea of what is the Hispanic experience today and how is that constructed. And I think what you see through this exhibition is that there are a lot of layers to that. El sentimiento que yo siento ahora es alegría, es satisfacción con todo lo que he hecho en un año y medio. Ha sido mucho trabajo, mucha reflexión y yo estoy, pues, me encuentro muy a gusto con todo lo que vemos aquí en el museo. Nosotros tenemos aquí unas 26 obras aproximadamente y tenemos artistas de España, de muchos países en América Latina y la idea era colocar obras de varias culturas hispánicas de múltiples siglos. ¿Qué es lo que tienen en común los artistas hispánicos? ¿Hay temas comunes que salen en las obras? Y yo creo que sí. He identificado varios temas y estos temas son los capítulos del libro, pero también secciones del museo. Y tenemos temas como comunidad, religión, identidad, dolor, etc. Es decir, hay ciertos temas que salen en muchas de las obras de los artistas hispánicos. La religión, desde hace muchos siglos, es gran parte de la comunidad hispánica. El dolor, curiosamente, vemos mucho dolor. También vemos una cosa que no me esperaba y es la ausencia del padre. Muchos de los artistas que tenemos aquí en el museo han sufrido mucho en cuanto al tema del padre, la presencia o la ausencia del padre. Es decir, mi idea era identificar temas que todos tenían en común. Yo creo que he podido identificar 5 o 6 de ellos. Hemos escrito un catálogo y el libro ha quedado fenomenal porque creo que capta el espíritu del proyecto que se centra en la pregunta ¿qué es hispánico? Y yo no soy historiador de arte. Yo no soy especialista en el arte contemporáneo ni el arte de la época medieval, pero sí soy profesor de literatura y culturas hispánicas. Entonces yo buscaba en cada artista algún componente que me llamaba la atención. Por ejemplo, su juventud. Yo quería saber en qué lengua hablaba el artista en casa con sus padres. Yo quería saber dónde vivían, en qué país vivían, en qué cultura vivían. Cuáles eran sus perspectivas en cuanto a la religión. Cuáles han sido sus ideas políticas. Yo quería comprender al artista antes de elegir ese artista para este catálogo y para la exhibición. La lengua, para mí, yo creo que es el centro del debate. La lengua se da la mano con la cultura hispánica, en mi opinión. Es decir, ¿una persona puede considerarse hispánica si no habla español? Esa es la pregunta de $1 millón, ¿no? La lengua, la conexión entre la lengua y la cultura. Yo creo que esa conexión es fundamental. Tenemos varios artistas muy famosos a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos a Pablo Picasso, tenemos a Salvador Dalí, tenemos a Juan Miró, tenemos a Wilfredo Lam, tenemos a Antonio Saura y sus obras, algunas de estas obras son originales, por ejemplo la obra famosa de Dalí, pero otras son copias, son litografías, pero las obras originales, por ejemplo de Saura o de Dalí, son muy
llamativas simplemente por su espíritu. Yo lo llamo espíritu porque yo creo que algunas de estas obras en esta exhibición tienen cierta energía y espíritu. Por ejemplo, la obra de Saura, que se llama Dolores, yo creo que emite una energía de dolor y de angustia. Las otras obras de Lam, de Picasso, también son muy llamativas y forman parte del tema de identidad. I think this question of what is Hispanic, that there's not really a clear answer to it. So I've learned to just appreciate that it's a sophisticated and complicated question that is not easily answered, but that we are a good forum for exploring. Cuando nosotros nos referimos al término hispánico, al final, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué quiere decir el término hispánico? ¿Qué es una persona hispánica? Si hablamos de otras culturas en el mundo, ¿cuáles son los componentes fundamentales a la identidad hispánica? ¿Es la lengua? ¿Es la dieta? ¿Es el carácter? ¿Es la identidad? ¿Qué es? ¿Qué es hispánico? En clases de civilización, de cultura, siempre hablamos de esta cuestión, de qué significa realmente la cuestión de qué es hispánico, tanto para los que hayan estado en España, los que sean de origen americano. Esta cuestión es muy importante y no es nada fácil de contestar realmente, porque hay muchas variaciones de qué es hispánico, según la lengua, según la familia, según el origen, según el lugar de vivir. Anybody have an idea what's going on here or what this is about? Me parece una oportunidad muy buena, espléndida para nuestros estudiantes tener esta exposición aquí, o estas obras de arte, que muchas de ellas son de la colección permanente. Pero también resaltar qué es lo que tenemos en el museo para que ellos vayan conociéndolo y también la influencia hispánica que ha habido siempre en Estados Unidos, desde España, desde Latinoamérica, desde México, desde donde fuera, y la importancia que tendrá y que tiene hoy en día en Estados Unidos. Entonces yo creo que es bueno que los estudiantes vayan viendo, reconociendo y aprendiendo un poco de estas influencias y también de las obras de arte. Esta exhibición tiene ahora mismo cierta resonancia en el sector público porque ahora mismo con todos los debates sobre el futuro presidente y los temas políticos, yo creo que el componente hispánico en este país va a tener una presencia en este país en los próximos años, porque la comunidad hispánica en este país es gran parte de quienes somos como americanos. Entonces yo creo que la exhibición es muy interesante hoy en día porque es algo que tenemos que discutir cuando hablamos de la comunidad hispánica en este país.